Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de espejo. La idea es empezar a desarrollar temas específicos. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la administración de negocios internacionales, la importancia de hacer bien los trabajos tanto para virtual como para presencial. Mi nombre es Julieta Mora, yo soy profesora de negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Entonces, bienvenidos, vamos a hacer una charla bastante amena e interesante y al final voy a dar algunas herramientas para que ustedes tengan en cuenta a la hora de elaborar sus trabajos y planes de negocio. Una de las cosas importantes dentro de los negocios es el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional parte de los principios, de cómo está, de cómo ustedes son líderes desde el área de negocios internacionales para poder generar soluciones. Si hay una situación particular, ustedes solucionan. Entonces, esto es importante a la hora de definir sus roles. Nosotros en la universidad estamos preocupados para que, y generamos es precisamente desde cada una de nuestras asignaturas y módulos, que ustedes empiecen a pensar más como gerentes, más como emprendedores. Entonces, hay que mirar qué competencias existen en cada uno de nosotros para elaborarlas y para desarrollarlas aún más y que podamos solucionar esas situaciones particulares. Entonces, sobre esas situaciones particulares, obviamente, implican pues la forma de cómo hacemos y cómo diseñamos la investigación. ¿Cómo investigamos los trabajos? A veces nos ponen a hacer trabajos y nosotros simplemente los guardamos y cogemos de todos lados y no especificamos aún nada en absoluto. Entonces hay que saber buscar, hay que empezar a buscar en las bases de datos. Nosotros tenemos muy buenas bases de datos en ProQuest, en Emerald, Scopus, que nosotros podemos empezar a buscar. Entonces es necesario que como estudiantes, como tutores, como profesores, empecemos a desarrollar esas aplicaciones en el aula que nos sirven. ¿Para qué? Para que nuestros procesos sean viables. Uno dice, bueno, es que yo no me voy a dedicar a la academia, y yo para qué hago más investigación, yo para qué argumento, porque es que todo en la vida hay que argumentarlo, absolutamente todo en la vida hay que argumentarlo. Debes empezar a argumentar de tal forma que los procesos sí se den y de tal forma que todos los la dinámica y la proyección se dé. Entonces ahí está todo el tema de la dinámica empresarial, de los mercados, de la oportunidad de los mercados, de cómo los mercados se vuelven o no potenciales dependiendo de cómo los veamos. Nosotros a veces vemos potenciales en los mercados y vemos definitivamente que existen alternativas en las cuales están los medios, pero no están los procesos en los que ya la dinámica interna ya está organizada. Entonces, es buscar alternativas para que el desarrollo del negocio se dé apropiadamente, para que el desarrollo del negocio se organice dentro de los procesos productivos y se organice de manera tal que sí exista una dinámica tanto empresarial como una dinámica de dirección, como una dinámica de productividad, una dinámica de eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los procesos necesitan de una cultura eficiente, del manejo del tiempo, de cómo manejamos nuestros recursos. Entonces, no es bueno llegar a una cita de negocios, ay, es que me demoré media hora, es que me demoré 40 minutos. No, siempre es bueno estar a la hora que es. Siempre es bueno organizarse de tal forma que usted tenga tiempo también para ver cómo son las cosas. Entonces está el análisis de los sectores, cómo utiliza usted el análisis de los sectores, cómo ve usted la dinámica que existe dentro del sector secundario, dentro del sector primario, en cada una de nuestras áreas, de tal forma que realmente se establezca una dinámica hacia el control de cuál va a ser nuestro valor agregado, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que vamos a hacer hacia lo que queremos? Ay, no, es que yo tengo tal producto y es buenísimo. ¿Y cuál es el diferencial de ese producto con respecto al mercado? ¿Cuál es el diferencial? ¿Cuál es entonces el diferencial que tenemos con respecto a todo lo que venden en el mercado? Entonces, hoy en día hay mucha competencia, pero entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esas estrategias de desempeño que nosotros tenemos que darle a nuestro plan. Nosotros vamos a estudiar empresas ya hechas, vamos a estudiar empresas que están definidas como empresas que ya existen o que las vamos a empezar a hacer. Pero entonces ese tema lo debemos tener muy claro a la hora de empezar a resolver las situaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros en nuestras empresas tenemos que tener credibilidad. Que nuestro producto, si se va a vender, diga, ah, oiga, yo lo quiero comprar porque me ha salido bueno y porque si me salió malo me lo cambiaron. Entonces, eso en realidad está pasando en la empresa nacional, eso en realidad está pasando en la economía nacional. ¿Qué retos voy a tener? ¿Cuáles son esos ejemplos que yo voy a tener con respecto a eso? Entonces, es como empezar a buscar
cuáles son las alternativas que tiene el empresario para que podamos realmente ser potenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo el tema de las relaciones de poder. Las relaciones de poder son importantes en la medida que siempre vas a tener conflicto con algunas personas, pero pues definitivamente tú tienes que cambiar el chip y seguir. O sea, uno lamentablemente el ser humano es muy complejo. Entonces, ay, no, es que me cae mal, ay, es que no sé, si en realidad generamos un proceso dinámico, no se trata de que me cae mal o que me cae bien, sino simplemente de quién es eficiente y cómo generamos resultados en nuestras empresas. Entonces son los retos, entonces está todo el tema de las economías de escala, cómo vamos desarrollando para que esas economías realmente fluyan con respecto y con relación a los procesos. Entonces, es como la dinámica interna de cómo esos procesos se deben hacer, cómo esos procesos se deben organizar para que toda la dinámica se dé y que sea ascendente, o sea que, ay, vea, es que definitivamente yo voy realmente creciendo dentro de mis procesos y está todo el tema del mercado interno, del mercado externo, los costes de producción realmente son los adecuados, porque a veces uno en la empresa definitivamente dice, no, no me sirve, yo para qué voy a exportar o yo para qué voy a tener esto si no me conviene. Entonces es cuestión de organizarse y es cuestión de saber cómo está todo este tema, cómo está vinculándose con lo que es la productividad. Entonces, la productividad, por ejemplo, maneja todo el tema de la competencia. La competencia para mí es certera o no es certera. La competencia para mí es clara o no es clara. Si no es clara, definitivamente uno no tiene que entrarle al negocio porque una de las cosas que ustedes tienen que hacer dentro de la alta dirección es empezar a buscar, y nosotros debemos empezar a buscar esos perfiles. Los perfiles generales no existen. Uno puede decir, no, es que el gerente de la empresa debe tener estas y estas. No, cada empresa tiene un perfil definido porque cada empresa tiene que saber cómo están los criterios de la dirección. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esos perfiles sean estructurados y realmente definan en sí lo que es el gerente, que no el gerente no solamente sea de papel y sea el que mande y allá abruptamente, allá usted, sino que realmente conozca los procesos y la dinámica empresarial. Entonces está todo el tema de la buena negociación, de cómo funciona la buena negociación dentro de los procesos productivos, dentro de las que es la expansión de los negocios, dentro de todo lo que es la financiación de los mismos. Entonces está todo el tema de los negocios y la alta dirección de los negocios internacionales. Tenemos que manejar todo el tema del dinero, la organización, todo el tema de cómo funciona en sí el mercado, cómo funcionan los mercados con relación al desarrollo del producto. Nosotros tenemos empresas muy grandes, pero también tenemos empresas muy pequeñas, las cuales son bastante complicadas a la hora de exportar. Es necesario tener clave que los asuntos jurídicos, los asuntos contables, entonces estas son personas que son claves dentro de las empresas. Entonces hay que analizar, cuando se haga un diagnóstico, hay que analizar cada una de estas funciones y que esas funciones realmente determinen una variación complementaria de lo que son las alianzas. En la tipología de la empresa, si es un consorcio, si es un conglomerado, si es una pequeña empresa, las oportunidades de uniones temporales si vamos al sector público y, ojo, la creación de marca. Entonces hay que construir juntos para poder elaborar un desarrollo completo y tener expansión. Hoy vemos ejemplos de dinámica empresarial donde ustedes, los que son administradores de negocios internacionales y los que son futuros emprendedores, tienen precisamente esos ejemplos de expansión hacia el futuro. Entonces hay que tener uso de ¿qué? De las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque si no sabemos usarlas, definitivamente no las vamos a emplear para nada. Entonces, definitivamente hay que mirar cuáles son las culturas, la diversidad de las mismas culturas, las competencias que tenemos, los nichos de mercado a los que podemos llegar y hay que tener bastante estrategia, hay que tener bastante planeación a la hora de elaborar estos diagnósticos. Hay que hacer una DOFA, tenemos el modelo Canvas, y hay que tener un estado de pérdidas y ganancias que realmente fructifique en lo que es la organización. Revisar el consumo, realmente la gente está consumiendo eso que yo estoy haciendo, el mercado, los costos, los gastos, hay que tener el diferencial y esas externalidades que te da dentro del proceso. Hay una cosa importante que yo les quiero mostrar que es para la elaboración de los trabajos. Cuando ustedes hacen trabajos de investigación se van a Word. Entonces, listo, profe, yo me voy para Word. Pero ojo, ustedes no tienen en cuenta todas estas barritas que hay acá. Entonces, hay una cosa esencial que es el manejo de estas barritas. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuando ustedes empiezan a hacer sus trabajos, aquí hay unas cosas que ustedes realmente nunca en la vida utilizaron como esto, ¿sí o no?
Ustedes decían, ay, estos títulos acá para qué, ¿los están viendo? Esos títulos realmente son útiles. Entonces acá ustedes, por ejemplo, pueden ver como título del trabajo. Ah, vea, ¿para qué les sirve eso? Para referenciar. Ustedes ponen un título ahí, que puede ser negocios. Recuerden que el título debe ser muy enfático, debe estar muy estructurado y en las referencias deben citar. Entonces, acá van a insertar títulos cuando es gráfica, acá van a insertar la cita, entonces agregas la nueva cita. ¿Cómo agregas esa nueva cita? Entonces la haces mediante esta tabla. En esta tabla tú puedes ver la sección del libro, artículos de revistas, artículos de periódicos, conferencias, y tú debes rellenar cada uno de estos cuadritos para que realmente te quede la cita bien. Hay que tener en cuenta algunas cosas especiales de estas referencias. Uno, cuando la cita es textual, es decir, que tú tomas de una página, entonces llámese Google Académico, entonces vámonos a Google Académico y le dices, por ejemplo, pymes. Entonces, cuando tú te vas a pymes, se me fue México, no pongámosle Colombia, y le ponemos el año para que nos busque y nos seleccione cosas más actualizadas. Entonces, 2016. Y nos bota información, entonces acá usted le da citar y aquí está cómo se cita. Entonces hay que mirar eso, hay que mirar cómo lo cita y si usted toma de este documento o de este documento citas textuales, para su Word usted tiene que ponerle comillas. Entonces usted le pone las comillas, le inserta la cita y le pone de qué página es. ¿Por qué? Porque eso es esencial a la hora de realizar todo este barrido bibliográfico. Entonces hay que intervenir, usted debe intervenir en el texto. Un texto debe estar bien referenciado, bien argumentado. Entonces, cuando ustedes les ponen en sus trabajos informes de auditoría, informes de organización, obviamente la empresa y la organización son absolutamente diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque siempre usted es el señalado, ¿no? Usted es quien determina y pone las posiciones con respecto a eso. Entonces, tengan muy en cuenta cómo elaboran sus trabajos. Hay muchas guías de APA, pero lo que yo quiero que ustedes hoy tengan en cuenta es que, uno, ustedes deben referenciar muy bien. Dos, la argumentación les da validez para que ustedes encuentren una alternativa posible de lo que se ha hecho en el exterior y cómo ustedes pueden generar una empresa mucho más dinámica de los errores o triunfos que ya pudieron tener en otros lados. Entonces, hay una cosa esencial dentro de todos estos procesos que ustedes tienen que generar, es unos procesos en los cuales ustedes conozcan sus competencias, lideren los procesos y empiecen a generar alternativas para que ustedes realmente, desde negocios internacionales, desde toda la red, generen procesos en los cuales ustedes sean los líderes. Necesitamos líderes que hagan coaching, líderes que empiecen a emprender cosas para que nosotros en nuestros países en América Latina empecemos a generar negocios e impactemos todo el mundo. Muchísimas gracias.